Muy buenas tardes a todos. Realmente es un privilegio estar aquí hoy. Me siento un verdadero privilegiado por haber sido invitado a participar en un congreso que tiene esta calidad científica y este prestigio. Realmente para mí es un honor y no puedo menos que dar las gracias a todos los organizadores que hayan pensado en mí para dar esta sesión. Una sesión con que tiene un nombre muy complejo, realmente habla de lo que vemos todos los días. Lo decía el doctor Ruiz Cantero hace un momento, los pacientes que vemos en los hospitales nunca tienen una enfermedad, o prácticamente nunca. En el servicio donde trabajo, los pacientes que tienen una única enfermedad no llegan prácticamente al 5%. Todos tienen dos o más y tienen una complejidad diferente. Y si los pacientes tienen más de una enfermedad, realmente no se deben reunir por azar. O sí, pero la inmensa mayoría de las veces lo más probable es que el azar no sea real y haya algo subyacente que los une. A veces más visible o a veces menos visible, pero si van todas juntas deberíamos intentar saber por qué, al menos en los casos más frecuentes. Fíjese, ¿cuántas enfermedades tiene un paciente? Este es un paciente común que puede llegar a mi hospital mañana mismo. Realmente viene al hospital porque tiene una neumonía, está fácil de diagnosticar, es sencillo, pero al mismo tiempo entra en fibrilación auricular rápida y cuando yo lo veo está además deshidratado. Lógicamente no viene solo, es un diabético, tiene una depresión mayor y tiene una artritis reumatoide por la que recibe un biológico. Todas estas enfermedades pueden o no tener que ver entre sí, pero lo que está claro es que todas influyen en el pronóstico, todas influyen en nuestra capacidad diagnóstica y todos influyen en su tratamiento. Es un paciente de todos los días, pero visto así es realmente complejo, mucho más complejo de lo que parece, porque esto tiene múltiples vertientes y múltiples problemas. Puede parecerles que estas enfermedades van agrupadas o no. Los médicos tendemos a pensar que las cosas van agrupadas. Por ejemplo, esto, le hemos dado un nombre, síndrome metabólico, a la unión de la obesidad, hipertensión, dislipemia, intolerancia a la glucosa, que se ve en muchos pacientes. Y como van juntas tan a menudo, decimos que pueden tener un nombre común y quizá una fisiopatología común debajo, como nos dirá nuestro moderador. Realmente, si esto es así, ¿puede ser en otras cosas frecuentes? Porque cada vez vemos con mayor frecuencia que los pacientes tienen más enfermedades y van juntas. A medida que la población envejece, tiene más enfermedades concomitantes. Donde yo vivo, en España, en Galicia, la esperanza de vida actualmente es de 83 años y se espera que para el año 2030 llegue a 87 años. Es mucho tiempo y en ese tiempo se van acumulando enfermedades que lleva el paciente cuando ingresa en el hospital. Esas enfermedades no te mueres, pero tampoco te curas, vas con ellas a lo largo de la vida. En la gráfica de la derecha pueden ver cómo es la distribución de enfermedades en la población de Escocia. Como pueden ver, a la edad de aproximadamente 50 años, el 20% de la población tiene dos enfermedades crónicas concomitantes. Y a medida que pasan los años, que la gráfica se va desplazando hacia su derecha, se van aumentando el número de enfermedades concomitantes que tiene un paciente de la población general. Cuando este paciente ingresa al hospital, por el motivo que sea, arrastra esta mochila de enfermedades que influyen en todo lo que le ocurre. Por lo tanto, es habitual que la población general no está sana. La población general arrastra molestias de mayor o menor entidad que influyen en su diagnóstico y en su tratamiento. Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la población general de Londres. Ahí ven que hasta en más de 800.000 personas hay mucha gente que es hipertensa, que es diabética, que ha sufrido un ictus, y que unas y otras interaccionan entre sí formando grupos desiguales de enfermedades. Esto es, la población general tiene muchas enfermedades concomitantes que se unen de manera desigual. Cuando lo vemos en estudios hechos en España a nivel de atención primaria, se puede ver que las enfermedades se asocian de unas maneras más o menos características y que hombres y mujeres enferman diferentes y que a diferentes edades de la vida las enfermedades predominantes asociadas son distintas. Por ejemplo,
En esa diapositiva, creo que se puede ver desde el final, en los hombres, a la edad inferior a 44 años, hasta el 1,5% de la población general en España tiene problemas psiquiátricos o de abuso de sustancias tóxicas. Cuando lo vemos entre las mujeres, esto es muy inferior, pero ellos tienen problemas mecánicos con mayor frecuencia. A esta edad, los problemas cardiometabólicos son por debajo del 1%, son casi limitados, pero a medida que nos vamos acercando a edades muy superiores, los niveles de enfermedad o de complejos de enfermedad cardiometabólica se aumentan mucho en los hombres, algo menos en las mujeres, hasta la edad de 65 años. Y a partir de los 65 años, el porcentaje de la población que tiene problemas de este estilo es mucho más elevado, pero el de las mujeres ya es superior al de los hombres. En esta gráfica lo pueden ver un poco mejor. Pueden ver cómo las diferencias de enfermedades crónicas subyacentes que tiene la población son diferentes según la edad y el sexo. El problema está en que a nivel de atención primaria la gente tiene muchísimas enfermedades, son muy diferentes, y los grupos de enfermedades que suman a los clínicos de los hospitales no suenan raras. En cardiometabólicas es posible que ellos mezclen arteriosclerosis, arritmia cardíaca, enfermedad insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus, pero que en el grupo de enfermedades psicogeriátricas se incluyan la arritmia cardíaca o la enfermedad cerebrovascular no suena raro. Esto es, los grupos de enfermedades que se pueden asociar a través de los registros de atención primaria quedan extraños, o por lo menos a los médicos que trabajamos en los hospitales nos quedan realmente complicados de entender. Por eso ha habido otros intentos a nivel de atención primaria de agrupar las enfermedades y ver si se agrupan de alguna manera concreta. Y los experimentos han sido bastante artificiosos, quizá útiles desde el punto de vista epidemiológico, pero a nivel del punto de vista clínico son poco útiles. Asociarlas de 2 en 2 o de 3 en 3 o en redes de enfermedades permite más o menos saber qué grupos de patologías se asocian, pero desde el punto de vista clínico ha sido poco útil. La primera vez que esto se intentó ha sido con este intento, que es un análisis de correspondencias que ha permitido por primera vez distribuir grupos de enfermedades según las edades de los pacientes. A las edades más jóvenes, que es el grupo de la izquierda, entre el círculo de puntos, ve que se asocian enfermedades psiquiátricas y endocrinológicas, y a medida que nos vamos haciendo más mayores aparecen otras enfermedades diferentes. A nivel comunitario son grupos de enfermedades, son difíciles de tipificar y son poco útiles para tomar decisiones clínicas. Por eso, en algunos casos se ha utilizado el intento de saber qué enfermedades se asocian alrededor de una patología mayor. Este es el caso del EPOC. Es un estudio hecho en España con los pacientes que tienen EPOC en la región de Madrid, y pueden ver que prácticamente todas las enfermedades que están en negro tienen una proporción significativamente más alta que la esperada asociadas a EPOC, mientras que las que están en rojo son prácticamente residuales. O sea, a EPOC se asocia de todo, o prácticamente de todo, excepto esquizofrenia o enfermedad valvular cardíaca. Este sistema también ha resultado poco eficaz para saber a nivel comunitario cómo se asocian. Un sistema futuro que está en el desarrollo en Aragón es intentar saber cómo se van sumando. Si las enfermedades se asocian, tendrán un ritmo de asociación y una progresión de unión. Primero aparecerá la obesidad, luego la hipertensión, luego la diabetes, o no. Ese tipo de cuestiones que no están respondidas de cuál es el ritmo de asociación de patologías es lo que se intenta estudiar en este estudio PICRON, que empezaremos a conocer a partir del año 2021. El resumen es que la población está llena de pacientes con patologías complejas que tienen necesidades de salud cada vez más complejas. Y no solo problemas médicos, como explicaba el doctor Ruiz Cantero hace un rato, tienen necesidades de salud médicas, sociales, de cuidados, asistenciales, de alimentación, incluso de las situaciones más básicas. Y esto ocurre en países
no solamente menos desarrollados, sino también en los países desarrollados. Y ante esto, pacientes complejos y con muchas enfermedades, lo que ofrecemos es una medicina orientada a enfermedades individuales. Incluso resulta que nuestras especialidades se orientan a órganos como corazón, hígado, digestivo, que no responden a las necesidades de estos pacientes, que tienen patologías de todo tipo. Eso hace que fragmentemos la asistencia, ofrezcamos intervenciones muchas veces dañinas. Los cuidados son complejos, pero no están diseñados porque no estamos organizados para darlos. Y además, muchas veces no somos capaces de asumir que los pacientes tienen una carga de enfermedad que no son capaces de llevar, o que su entorno, su ambiente, su familia no es capaz de llevar. Por eso, a nivel comunitario, en los últimos años, la guía SNICE, el organismo británico, ha dicho que las áreas de investigación sobre multimorbilidad han de cambiar y han de organizarse en base a estos sentidos. Pero siempre hablamos de atención primaria. En los hospitales lo que vemos es la selección de los pacientes más graves. ¿Cómo es la cuestión en los hospitales? ¿Cómo se asocian las enfermedades en los pacientes que nosotros vemos? Bueno, estudios hay, pero la mayor parte de los estudios son muy limitados. Por ejemplo, son pocos. El número de pacientes que incluye en general es muy bajo. Están basados en patologías concretas únicas, por ejemplo, que ingresa en una sala de psiquiatría o que se asocia a enfermedad diabética. A veces están asociados a síndromes geriátricos o a problemas agudos, pero no existe un panorama concreto de cómo se asocian las enfermedades, en general, en el área médica de los hospitales. Si lo vemos a través de estudios hechos en nuestro país, ustedes pueden ver en esta gráfica en la columna de azul, pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada, y en la columna verde, pacientes con insuficiencia cardíaca quizá menos avanzada. Fíjense que prácticamente el 90, el 80, el 70% de los pacientes tienen otras enfermedades a la vez. Y muy diferentes. Son hipertensos, diabéticos, con cardiopatía isquémica, que tienen fibrilación auricular, insuficiencia renal. Patologías muy diversas que se asocian y que no se han tipificado nunca de una manera correcta. Eso se pretende con el análisis de clúster. Definir agrupaciones de enfermedades de pacientes que tienen un perfil similar cuando ingresan en el hospital. Porque se entiende que si tienen un perfil similar, precisarán cuidados similares, reducirán la fragmentación de la asistencia, reducirán el tratamiento y la carga de la enfermedad, y sería posible, quizá, crear guías de práctica clínica no dirigidas a enfermedades individuales, sino a las asociaciones de las patologías más prevalentes. Por lo tanto, ¿es posible identificar estos clústeres? Bueno, quizás sea así. Nosotros en nuestro hospital lo hemos intentado a través del estudio de todos los ingresos realizados en el área médica del hospital donde trabajo, un hospital de 879 camas, entre el año 2000 y 2015, pacientes ingresados en todos los servicios del área médica, esto es, adultos que no van a ser operados, endocrinología, reumatología, cardiología, neumología, digestivo, medicina interna, etc. Y sumamos así en este tiempo un total de 74.000 pacientes que han ingresado prácticamente en 171.000 ocasiones. Ha sido posible revisar el CMBD de todos estos años, que nos permite tener un montón de datos sobre lo que está ocurriendo. En mi hospital, el CMBD funciona desde el año 1986 y desde el año 1995 trabajan los mismos médicos allí, con lo cual la fiabilidad de lo que hacen no solo es muy alta, sino que de existir sesgos existe poca desviación, siempre tendrán el mismo sesgo. Y en pocas cosas pueden tener sesgos, excepto en el diagnóstico de la codificación de los diagnósticos, de los que tenemos hasta 30 diagnósticos y 30 procedimientos diagnosticados por paciente e ingreso. Con lo cual tenemos un montón de datos y nos falta algunas cuestiones que pueden ser más discutibles. ¿Qué es enfermedad crónica, por ejemplo? Bueno, pues enfermedad crónica la hemos definido así. No es una definición tan al uso como lo que se define, por ejemplo, en el concepto de pluripatología, pero es una definición operativa bastante adecuada. Y después, ¿qué enfermedades crónicas
utilizamos? Bueno, nos decidimos por utilizar el sistema de localización de enfermedades del German Study Group, que es un grupo de estudio alemán de enfermedades crónicas que utiliza hasta 40 enfermedades en atención primaria y 32 enfermedades en medicina hospitalaria. Ahí ven el listado de las enfermedades, que si lo ponemos más en grande podemos ver que son diferentes en hombres y mujeres. Me he permitido poner en rosa, bueno, como pueden ver, hombres y mujeres prácticamente difieren de forma significativa en esas enfermedades que he puesto, que son simplemente las primeras de la lista. Las que están en rosa es aquellas donde las mujeres tienen al menos un 5% de diferencia más a su favor. Las que están en azul es a favor de los varones. Pueden ver que las mujeres hipertensas superan en 10 puntos a los varones, o en la insuficiencia cardíaca en 5, mientras que los hombres superan en 11 puntos en cardiopatía isquémica, en 15 puntos en EPOC o en 12 puntos en dependencia alcohólica. Curiosamente, la única patología de todas ellas en que son iguales es la diabetes mellitus, que es igual por ambos sexos. Por lo tanto, hombres y mujeres enferman de manera diferente, claramente diferente, y lógicamente estas enfermedades se agruparán también de manera diferente. Por eso hicimos un estudio de concordancias para todos los pacientes que tienen al menos 2 patologías de las seleccionadas previamente, y el estudio se basó en un análisis de correspondencias múltiples, que es como pintar un mapa de cómo se agrupan las enfermedades. Las que están más cerca van más unidas más frecuentemente, las que están más lejos es poco probable que se asocien. Cuanto más cerca están, la relación es más estrecha. Y hay un estadístico que se llama inercia, que mide esa dispersión. En base a criterios clínicos y en base también a esos datos analíticos de lo que es la inercia y la proximidad, pudimos hacer ese mapa y decir que prácticamente el 99% de los pacientes ingresados en el área médica se pueden más o menos agrupar en 5 clústeres de patologías bien diferenciadas. Esto es, al menos una de estas enfermedades las tiene cada paciente que está en ese grupo. Pueden observar que son bien diferentes. El clúster número 1 se refiere a pacientes que tienen hepatopatía alcohólica o dependencia alcohólica o enfermedades relacionadas con el alcohol y el tabaco, como puede ser el pulmón, como puede ser el cáncer de pulmón. Por ejemplo, en el clúster 5 pueden ver cómo se asocian hipertensión, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, dislipemia, obesidad, apnea del sueño. Pueden reconocer otros síndromes que se ven con cierta frecuencia en atención primaria. Si estos 5 grupos de patologías diferenciadas las pintamos, pueden ver cómo se distribuyen en el espacio en un mapa. A mano, a su derecha, lo que se ve es fundamentalmente los pacientes más jóvenes. Pueden ver que esa es la línea, aunque no se distinga bien, de la edad de 40 años, que se agrupan alrededor de los pacientes que tienen el clúster número 1, dependencia alcohólica y enfermedades relacionadas con el tabaco. A medida que nos acercamos hacia el lado izquierdo, observamos a la edad de 60 años que lo que predomina es cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, etc. Y a las edades más avanzadas, de 80 años, en el grupo de arriba, un grupo de enfermedades mentales, desnutrición y enfermedad de Parkinson, y el grupo de abajo es insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular e insuficiencia renal. En el medio, un grupo de patologías que no se pueden encuadrar bien en ninguno de estos grupos, pues son anemia, síndrome depresivo, etc. Por lo tanto, es fácil distinguir 5 grupos, 5 clústeres de enfermedades bien diferenciados y que tienen características clínicas bien diversas. La proporción de varones cambia claramente de uno a otro, la edad de ingreso puede variar hasta en 12 años, el número de ingresos por patologías es bien diferente y la mortalidad durante el ingreso es incluso el doble en unos clústeres que en otros. Es más, la posibilidad de reingreso es con mucha frecuencia bien distinta, mientras el clúster 5, el de diabetes, cardiopatía isquémica, tarda hasta casi 800 días en ingresar una segunda vez después de ingresar la primera. En el grupo de los pacientes alcohólicos tarda 300 días nada más. Por lo tanto, lo que tenemos es un estudio inicial en un único hospital que permite decir que existen grupos de enfermedades bien definidas.
pero que tiene muchas limitaciones. Es un grupo único, la duración es de 15 años, queda mucho por conocer. Pero también es verdad que existen fortalezas. Los datos son de muy alta calidad, integra los datos reales, el sustrato debe de ser cierto y está pensado solo para la hospitalización, para pacientes que ingresan en los hospitales. Es, por tanto, aplicable en un momento clínico muy concreto y, lógicamente, el estudio más amplio. Por lo tanto, es posible identificar grupos de enfermedades, permite conocer su perfil clínico, permite adecuar el tratamiento y la atención a las personas, permite desarrollar guías de práctica clínica. Necesitamos saber más cosas. Lo que está en rojo son cosas en las que nos estamos dedicando ya. Cómo se asocian las enfermedades en el tiempo y cómo se producen asociaciones diferentes pero parecidas. Algo así como el sorteo de los campeonatos de la Champions League, que se sacan grupos de equipos de parecidas características de bombos diferentes. Por lo tanto, las que están en azul no son tan conocidas y que incluye variables como las que decía el doctor Ruiz Cantero esta mañana. Hasta dónde es necesario incluir variables educativas o el código postal para saber cuál va a ser el desarrollo. Es un trabajo complicado, es un trabajo a largo plazo, es evidente que va a ser difícil. Yo soy gallego, el Camino de Santiago pasa al lado de mi casa y allí sabemos que los caminos siempre son largos, no siempre son fáciles y que nos van a doler los pies. Quisiera agradecer la oportunidad que me han dado todos los organizadores de este congreso. Muchas gracias.